Bueno, continuamos con estas clases de sociales. Allá a todos, espero que estén todos muy bien en sus casas, a todos los estudiantes de grado quinto de primaria. El tema de hoy es proceso de independencia de Colombia. Recuerda que debes de copiar las actividades académicas en el cuaderno, debes de copiar las preguntas y después hacer las respuestas con la ayuda de este video. Entonces, coloca la fecha como tema, proceso de independencia de Colombia. Bueno, pasamos acá ya a la parte de la guía. Te ubicas en esta parte, el proceso de la independencia de Colombia. Es componente de relaciones con la historia y las culturas y apunta hacia el derecho básico de aprendizaje de analizar el origen y consolidación de Colombia como república y los cambios ocurridos. Las evidencias de aprendizaje para este tema son que el estudiante identifique las causas y consecuencias de la independencia de nuestro país y valorar el proceso de independencia como una de las primeras luchas sociales que se ha desarrollado en nuestro territorio. Recordemos que el primero sucedió la conquista, el descubrimiento de América en 1492 y fueron casi 600 años hasta 1810 donde se logró la independencia. Teníamos los que nos gobernaban eran directamente los españoles y aquí pues fue pasando el tiempo, pero esto fue cambiando. Entonces miramos lo que nos dice la guía. Recuerda, tú vas leyendo mentalmente o en voz alta, como te quede más disponible, pero la idea es que vamos leyendo en igual forma que lo está haciendo el profesor. La crisis colonial. Para finales del siglo XVIII va del año 1700 al año 1800. O sea, para finales del siglo XVIII los españoles llevaban casi 300 años de dominio en América. Pero este imperio pasaba por una situación de crisis. Esta crisis se debía a que se encontraba endeudado y porque su industria no se había desarrollado como otros países como Gran Bretaña y Francia. O sea, España estaba en una situación grave hacia finales del año 1700, finales del siglo XVIII. Esta crisis se debió a que estaban endeudados y no tenían mucho desarrollo, o sea, España estaba mal. Por todo esto, los reyes de España crearon más impuestos para las colonias americanas, lo que generó descontento de la población de los criollos. Recordemos que los criollos aquí en América eran los hijos de los españoles, eran un estrato alto, eran los que tenían la plata, los comerciantes. Entonces, claro, le aplicaron más impuestos y ellos no les gustó eso. ¿A quién les gustan los impuestos? Si aquí en Colombia actualmente se habla de reforma tributaria de impuestos y a nadie le gusta. También había inconformismo de los criollos porque no podían tener cargos en la administración política, o sea, no tenían cargos para el gobierno. De igual forma, en Europa se hablaba de ideas de igualdad, libertad y autodeterminación de los pueblos, o sea, que cada pueblo se gobernara. Todo eso que sucedía en Europa pues afectaba aquí en América. Esta crisis de España se agravó cuando en 1808 Napoleón Bonaparte, emperador francés, invadió el territorio español. Por esta invasión, el rey Carlos IV de España le tocó renunciar y tomó el poder su hijo Fernando VII. Napoleón presionó para que se le entregara el gobierno a su hermano José Bonaparte. Este hecho causó un rompimiento de los lazos políticos entre España y América. Mejor dicho, España estaba despelotado y a raíz de eso perdió el control sobre las colonias aquí en América. Proceso de independencia. La independencia de Colombia fue un proceso que consistió en liberarse del dominio del Imperio Español, lo que pasó a ser una colonia a una nación libre e independiente.
La Primera República. La primera etapa del proceso de independencia va de 1810 a 1815, o sea, 1810 cuando dimos el primer grito de independencia, recuerdan el caso del florero de Llorente, y esa a 1815 denominada la Patria Boba, que se inicia en Santa Fe de Bogotá el 20 de julio de 1810, día en que los criollos planearon una revuelta para solicitar un cabildo abierto, por el cual solicitaron su participación a través de la creación de una junta de gobierno. La idea de las juntas de gobierno era defender al rey Fernando VII. En otras provincias y ciudades también organizaron estas mismas juntas. De esta manera, el 20 de julio de 1810 se firmó el Acta de Independencia en Santa Fe. Luego, Cartagena declaró su independencia el 11 de noviembre de 1811 y posteriormente Cundinamarca, Antioquia y Tunja en 1813. Bueno, entonces ahí fue donde apareció la Primera República. O sea, declaramos, hicimos el acta de gobierno, pero en realidad eso no fue como la independencia definitiva. Bueno, después de esta Primera República se crearon dos vertientes, una que llamaban los centralistas y otra que llamaban los federalistas. Una vez derrotado el gobierno español, surgen nuevos conflictos entre los mismos criollos, pues no se ponían de acuerdo en la forma como se podía organizar la nueva república. O sea, espantamos a los españoles, pero nos quedamos aquí peleando, no sabíamos cómo organizarnos. Los mismos criollos, que eran los ricos, los hijos de los españoles. Unos criollos estaban de acuerdo con el centralismo, es decir, tener un gobierno único central asumido desde la provincia de Santa Fe, con una sola constitución. Otros criollos eran partidarios del federalismo, que promovía tener un gobierno dividido por regiones autónomas, lo que hacía que cada región tuviera su propia junta de gobierno, cada una con su propia constitución. O sea, unos querían un solo gobierno central y otros gobiernos por regiones. Todavía existe esa disputa entre el centralismo y el federalismo. Esta confrontación de ideas entre centralistas y federalistas llevó a una guerra civil en 1812, que duró hasta 1813. Este conflicto condujo a la crisis de la denominada Primera República. Continuamos acá leyendo muy juiciosamente. Bueno, entonces ahí terminó todo. Después apareció que los españoles no se quedaron quietos, ¿no? Ellos después de que salieron del problema en España, ellos se vinieron otra vez a querer otra vez reconquistar América, otra vez coger el control sobre las colonias de América. Entonces, mientras los criollos se enfrentaban entre sí, o sea, aquí en nuestro territorio, España logró liberarse de Francia, de manera que el rey Fernando VII retomó el poder e inició la intención de recuperar los territorios americanos. Fue así como encargó a Pablo Morillo de esta tarea, que organizó una expedición hacia la Nueva Granada entre 1815 y 1818. Morillo implementó el llamado régimen del terror, con el que se persiguió y asesinó a los pobladores y a los dirigentes del movimiento de la independencia. O sea, los que habían promovido esa independencia en 1810 fueron perseguidos y asesinados por esta persona que vino a estas colonias, Pablo Morillo, de los primeros que vino a la reconquista y a matar todos los líderes, que está haciendo nada parecido con lo actual, que también están matando líderes. Siempre han sido los líderes los que llevan la peor parte cuando se trata de la lucha de la justicia social. Ante esta situación, ante esta violenta reacción de España, o sea, que vino a la reconquista, fue con todo, trajeron un gran ejército a hacer esto, la población se unió y el movimiento de independencia tomó más fuerza.
y se organizó ejércitos patriotas para lograr expulsar a los españoles y lograr la independencia definitiva. A raíz de eso, pues se formó la campaña libertadora. Entonces vamos a mirar esta parte, la campaña libertadora. En la independencia definitiva participaron venezolanos como Simón Bolívar, quien llegó a la Nueva Granada en 1812 buscando ayuda militar para combatir a los realistas de Venezuela. Recordemos que los realistas eran los que estaban de acuerdo con el rey de España. Esto no tuvo mucho éxito y Bolívar escapó hacia Jamaica y Haití en 1815. Allí en esos países Bolívar pidió ayuda para la liberación de Venezuela y Nueva Granada. Recordemos que Nueva Granada era nuestro territorio. Y escribió la famosa Carta de Jamaica, donde habló de la necesidad de la unión de las provincias americanas para lograr un futuro fuerte. Por eso es que a Simón Bolívar le dicen que liberó toda América. Él quería que América fuera una sola nación. En Venezuela, hacia 1816, contactó a líderes de las guerrillas patriotas del Llano. Colaboró en la organización de ejércitos populares independistas y en 1819 entró en alianza con los ejércitos de los Llanos del Casanare, esto ya es nuestro territorio, comandados por Francisco de Paula Santander, región desde donde se planteó la campaña libertadora. Esta campaña se inició en mayo de 1819, cuando miles de llaneros y llaneras iniciaron el ascenso por la cordillera oriental en medio de una situación climática desfavorable, una mala alimentación. El ejército llanero atracó o acampó y venció al español en dos grandes batallas. La del Pantano de Vargas, que fue el 25 de junio de 1819, y la del Puente de Boyacá, que fue el 7 de agosto de 1819. Fue una diferencia como de 12 días, ¿no? Del 25 de junio al 7 de agosto, esas dos batallas que fueron las definitivas. Con esta campaña se consiguió la independencia de la Nueva Granada, lugar desde donde se planteó y llevó a cabo la independencia de otras regiones de Sudamérica como Venezuela en 1821, Ecuador en 1822 y Perú y Bolivia en 1824. O sea, primero fue las batallas donde se consolidó las batallas allá en el año 1819 y de ahí para allá siguieron la independencia de los otros países. Bueno, hasta aquí en la parte de la lectura. Ya ahora tú ya tienes el título escrito, entonces ahora copias esta actividad académica. Las vas copiando, copias las preguntas, si quieres paras el video para que las termines de copiar todas. Bueno, y ahora sí, comencemos a resolver. La primera pregunta dice, explica cuál fue la crisis que tenía el gobierno español en el siglo XVIII. Entonces, la respuesta a esta pregunta la ubicamos, está aquí en la parte de arriba de la guía, donde dice que explica cuál fue la crisis que tenía el español. Entonces dice que, digamos que el Imperio español estaba pasando por una situación de crisis. Esta crisis se debía a que se encontraba endeudado y porque su industria no se había desarrollado como otros países como Francia, como Gran Bretaña y Francia. Entonces esa era la crisis que existía. Entonces esa sería la respuesta a esa primera pregunta. Vamos a mirar. La segunda pregunta dice, explica por qué los criollos decidieron apoyar un proceso de independencia de España. ¿Por qué los criollos? Recuerde que los criollos eran los hijos de los españoles, o sea, eran los ricos de la época. Y esto, miremos acá, la respuesta la encontramos acá.
donde nos dice que los criollos estaban muy inconformes. Entonces, los crearon más impuestos, lo que generó descontento en la población de los criollos. También había inconformismo porque los criollos no podían tener cargos en la administración política. Esa sería la respuesta, ¿no? Los criollos estaban inconformes porque les pusieron más impuestos y fuera de eso no les daban puestos para gobernar. Esa sería la respuesta. Vamos a la tercera pregunta. Dice, ¿en qué consistió el proceso de independencia? Nos devolvemos aquí a la guía. Entonces dice que el proceso de independencia, entonces la respuesta está aquí. La independencia de Colombia fue un proceso que consistió en liberarse del dominio del Imperio Español, lo que pasó a ser de una colonia a una nación libre e independiente. Ahí está la respuesta a esa pregunta. Vamos a la otra pregunta, la cuarta, que nos pregunta, ¿en qué consistió la primera república? ¿Qué consistió la primera? Como vemos aquí bien. ¿En qué consistió la primera república? Nos devolvemos en la guía. Aquí tenemos la primera república. Aquí está la respuesta. Aquí está, dice, la primera etapa del proceso de independencia va de 1810, o sea, la primera república va de 1810 a 1815 y a eso se le llamó la patria boba. Se inició en 1810. Día en que los criollos planearon una revuelta para solicitar un cabildo abierto, porque entonces podríamos contestar hasta aquí. Eso consistió la primera república. Vamos hacia adelante. ¿En qué consistió la primera república? Vamos a la otra pregunta, que es la quinta. ¿En qué consistían las ideas del centralismo? Recuerde que después de esa primera república ya unos querían gobernar de una forma y otros de otra, unos querían el centralismo. Entonces, ¿en qué consistían esas ideas del centralismo? Entonces, miramos acá, decimos que las ideas del centralismo consistía, es decir, tener un gobierno único central asumido desde la provincia de Santa Fe con una sola constitución. Entonces haría la respuesta. El centralismo era que querían un gobierno central, todo mandado desde allá, desde la provincia de Santa Fe. Entonces haría la respuesta. La sexta dice, ¿en qué consiste las ideas del federalismo? Entonces las ideas del federalismo, aquí tenemos la pregunta, nos devolvemos y aquí tenemos que los del federalismo que promovían tener un gobierno dividido por regiones autónomas, lo que hacía que cada región tuviera su propia junta de gobierno, cada una con su propia constitución. Ahí está la respuesta a esa pregunta. Vamos, la séptima. ¿Cómo fue la reconquista española? Entonces nos devolvemos hacia aquí, hacia la parte donde se habla de la reconquista española. Entonces dice que mientras los griegos, la reconquista española, que mientras los criollos se enfrentaban entre sí, España logró liberarse de Francia. De esta manera, el rey Fernando VII retomó el poder e inició la intención de recuperar los territorios americanos. Fue así como encargó a Pablo Morillo de esta tarea. Entonces esa respuesta la podemos tener hasta aquí, hasta esta parte. Y ahí quedaría en qué consistió esa reconquista. O sea, después de que salieron en 1810, pasaron unos años,
Y España volvió a coger fuercita, llamémoslo así, y quiso volver a venir a retomarse las colonias de aquí que tenían en América. Vamos a la otra pregunta. ¿Cómo fue la octava? ¿Cómo fue la campaña libertadora? Entonces, la respuesta a esa pregunta la miramos aquí en esta parte. La campaña libertadora, aquí está. Entonces dice que la campaña libertadora, o independencia definitiva, participaron venezolanos como Simón Bolívar, quien llegó a la Nueva Granada buscando ayuda militar para combatir realistas en Venezuela. Esto no tuvo mucho éxito, ¿sí? Entonces dice que participaron venezolanos como Simón Bolívar. Entonces podemos colocar respuesta a esa respuesta como Simón Bolívar, ¿sí? Y podemos continuar aquí, que en 1816, continuamos aquí, en 1816, Simón Bolívar contactó a líderes de las guerrillas patriotas del Llano, o sea, ya había gente inconforme aquí en la Nueva Granada. Colaboró con la Organización de Ejércitos Populares Independistas y en 1819 entró en alianza con los ejércitos de los Llanos del Casanare comandados por Francisco de Paula Santander, región desde donde se planeó la campaña libertadora. Entonces hasta ahí podemos copiar. Recordemos que esa campaña libertadora finalizó pues con las dos batallas, ¿no? La batalla del Pantano de Vargas y la batalla del Puente de Boyacá. La del Pantano de Vargas el 25 de julio y la del Puente de Boyacá 7 de agosto. Estas fechas son fechas recordadas, ¿sí?, en nuestra historia. Bueno, entonces hasta ahí tenemos la octava. Y en la novena dice, elabora un cuadro donde escribas los países y en cada año su independencia. Bueno, por aquí tenemos que, entonces podemos colocar Nueva Granada, independencia, 7 de agosto, que fue la definitiva 1819. Con esta campaña se consiguió la independencia de la Nueva Granada. Y los demás países, entonces usted hace un cuadrito donde coloca Nueva Granada y al frente la fecha en que se llevó la independencia. Después escribe más abajito Venezuela, 1821, Ecuador, 1822 y Perú y Bolivia, 1824. Y tienes el cuadrito ya listo. Bueno, aquí en la guía, si quieres, le echa un poquito de color a estos dibujitos que tienen que ver como de esa época. Y con eso terminaríamos este tema de la independencia, del proceso de independencia de nuestra República de Colombia. Bueno, ya saben, pueden mirar este video cuantas veces quieren, las respuestas bien bonitas en el cuaderno, y ya este cuaderno lo revisaremos cuando nos volvamos a ver. Por ahora vamos a estudiar muy juicioso, espero que la estén pasando bien, ustedes junto con su familia, con todos en su casa, que en estas épocas tenemos que tener mucha paciencia, pero ya sabemos que después de la oscuridad viene la luz. Que la pasen muy bien.